La sala del Consejo Imperial se extendía como una catedral construida por titanes. Columnas de cristal oscuro sostenían una cúpula que parecía contener las estrellas mismas, y a cada lado, cientos de figuras se alineaban, comandantes de guerra, aristócratas de mundos sometidos, diplomáticos de razas orgullosas. Todos aguardaban el pronunciamiento de la reina Celia. La tensión era insoportable. Ella se alzó lentamente desde el trono flotante, una estructura viva que respondía a sus emociones. Su silueta era imposible de ignorar, alta, atlética, con una elegancia salvaje que parecía tallada por los dioses. Su cabello azulado caía como una cascada sobre una armadura ceremonial forjada con el metal líquido de su planeta natal. Sus ojos, dos orbes violeta brillante, no mostraban compasión. Cuando su voz se elevó, no fue un grito. Fue un rugido que hizo temblar las paredes y la sangre de todos los presentes. ¿Quién se atreve a ser mi esposo? El que lo haga, reinará a mi lado, o morirá intentándolo. El eco quedó suspendido en el aire. Nadie se movió. Incluso los seres que habían conquistado sistemas enteros bajaron la mirada. La reina no buscaba amor, buscaba a un igual. O a un loco. Ningún guerrero crisano dio un paso al frente. Ningún aliado se arriesgó. Durante largos segundos, solo se escuchaba el zumbido suave de los sistemas de defensa integrados en la sala. La reina giró lentamente la cabeza, escudriñando cada rincón. Y entonces, una mano se levantó. Estaba en una sección secundaria, donde habían sido colocados los técnicos y operarios de bajo rango. Un humano, de cabello oscuro, piel tostada por soles lejanos, rostro endurecido por años de trabajo y mirada desafiante. No llevaba ninguna insignia de nobleza. Solo una chaqueta manchada de grasa y unas botas desgastadas. La reina entrecerró los ojos. «Nombre», ordenó con voz seca. «Esteban Cruz», respondió él, sin agachar la cabeza. Su voz no tembló. No sonrió. Solo sostuvo la mirada de la reina como si hablara con una mujer más. Las risas se propagaron por la sala como fuego en un bosque seco. Primero de los embajadores, luego de algunos generales crisanos. Un mecánico. Un simple humano de la tierra. ¿Era una broma? Pero la reina no rió. «Avanza», dijo. Esteban caminó por el centro de la sala mientras las miradas lo taladraban. Se detuvo frente a ella, y lo único que hizo fue levantar el mentón. No intentó parecer más fuerte. No se arrodilló. No actuó como si mereciera estar ahí. Solo estaba. Celia descendió de su trono. Cada uno de sus pasos resonó con el peso de la historia. Cuando estuvo frente a él, los murmullos cesaron. Todos contenían el aliento. Ella olfateó el aire con suavidad. Una costumbre de su especie. Las feromonas humanas eran inestables, pero las suyas eran distintas. Había algo en él. Algo que no sabía cómo nombrar aún. «Interesante», dijo. «Aceptado». La palabra explotó como una bomba en la sala. ¿Qué? ¿Una reina aceptando a un humano sin título, sin linaje, sin ejército? Las puertas se cerraron de golpe tras sus palabras. Una señal clara, la decisión estaba tomada. Nadie podía intervenir. Nadie podía objetar. No sin desafiar la voluntad de Celia, y eso era lo mismo que firmar su sentencia de muerte. Esteban la miró de cerca por primera vez. No como reina. No como leyenda. Sino como mujer. Había fuego en sus ojos, pero también algo más, una soledad impenetrable. Como si durante siglos hubiera estado esperando que alguien tuviera el valor de mirarla así. Ella lo supo. Lo sintió. El destino acababa de encenderse. Y el universo, sin entender por qué, comenzó a temblar. El Palacio Imperial de Crisal era más una fortaleza viviente que una residencia. Cada pared respiraba energía, las columnas murmuraban antiguos cantos de guerra y las sombras parecían observar a quien se atreviera a cruzar sus pasillos sin permiso. Era una prisión dorada. Hermosa. Infinita. Implacable. Esteban no estaba encadenado. No había barrotes. Pero todo en su entorno lo vigilaba. Desde el primer momento que fue escoltado a sus nuevos aposentos, una habitación redonda, sin ventanas, con aroma a incienso dulce y puertas que solo se abrían desde fuera, comprendió que no era libre. Estaba allí como parte de un experimento. Una apuesta de la reina. O algo mucho más extraño. Celia no se hizo esperar. Apareció al caer la segunda luna, sin armadura. Llevaba una túnica ligera, translúcida, que se aferraba a su piel con cada paso. Su mirada no era cálida, pero tampoco fría.
Era curiosa. Casi, expectante. «Estás en mis aposentos», dijo Esteban sin moverse del diván que le habían asignado. No tenía armas. Solo una taza de infusión caliente entre las manos. «No. Tú estás en los míos», replicó ella, y sus ojos brillaron con una chispa que no era del todo hostil. «Hoy conoceré si tu atrevimiento fue ignorancia o destino». Se acercó. Él no retrocedió. Era la primera vez que la veía así, despojada de poder, de protocolos, de tronos. Solo Celia, la mujer que había gobernado un imperio durante más de 120 años sin compañero. La reina tomó asiento frente a él, cruzó las piernas con una elegancia inhumana y lo observó en silencio. «Esperaba más miedo», murmuró. «Creí que estarías temblando. He trabajado en motores a punto de explotar». «Esto es menos peligroso», respondió él, dando un sorbo tranquilo a su taza. Ella ladeó la cabeza, como una depredadora analizando a su presa, y sonrió apenas. «Te he traído algo», dijo de pronto, y alzó una pequeña copa con líquido rojo oscuro. «El néctar del juramento. No es veneno. Pero tampoco es inocente». «¿Y qué pasa si lo bebo?», preguntó él sin tomarla aún. «Tu cuerpo arderá. Si sobrevives, verás cosas que ningún humano ha visto. Si no, me quedaré con tu memoria». Hubo un silencio pesado entre los dos. Él tomó la copa. La olió. Su aroma era dulce, salvaje, y en el fondo, había un eco de fuego. Entonces la bebió. Ella se sorprendió. Nadie, ni siquiera los más poderosos, la habían tomado sin negociar. El efecto fue inmediato. Esteban cerró los ojos y se inclinó hacia adelante, respirando con dificultad. Su piel se encendió como brasas bajo la carne. Pero no gritó. No pidió ayuda. Solo resistió. Cuando abrió los ojos, los suyos eran diferentes. Veía más. Escuchaba más. Sentía a la reina, como si estuviera dentro de él. Ella se acercó sin miedo, puso una mano sobre su pecho y lo empujó hacia atrás, obligándolo a recostarse. No era un gesto sexual. Era un rito. Un reconocimiento. «Podría ordenarte que me complazcas», susurró ella junto a su oído. «Podría reclamar tu cuerpo esta misma noche. ¿Qué harías?». La miró sin titubeos. «Si eso es lo que quieres, no me opondré. Pero no serás mía por un mandato. Solo por elección». Eso la desarmó. No dijo nada más. Solo se levantó lentamente, como si le pesara el aire, y caminó hacia la salida. Pero al llegar a la puerta, se detuvo. «Mañana, en la sala de las verdades, pronunciaré tu nombre ante los testigos del consejo. Una vez hecho, no hay retorno. Serás mío. Y yo, tuya. Aunque no todos lo acepten». Esteban asintió, aunque no entendía del todo las implicaciones. Solo sabía una cosa: su vida había dejado de ser suya desde el momento en que levantó la mano en aquella sala. La puerta se cerró detrás de ella. Estaba solo otra vez. Pero todo en su interior ardía como si aún estuviera bajo su mirada. El néctar latía dentro de su pecho. Y la jaula ya no le parecía una prisión, sino un umbral. El amanecer sobre Crisal no era silencioso. Las 3 lunas se desvanecían lentamente, y en su lugar, los cielos se teñían de un oro líquido que escurría por las nubes flotantes. Torres de obsidiana cantaban con el calor, y los cristales solares zumbaban como si el planeta respirara. Esteban se levantó del lecho imperial con una sensación extraña. No era solo agotamiento por lo vivido la noche anterior. Era algo más profundo, más primitivo, como si una parte de él ya no le perteneciera del todo. La bebida que había tomado, el néctar del juramento, seguía latiendo en sus venas. Lo hacía ver los detalles con claridad sobrehumana. Escuchaba los susurros tras las paredes. Sentía cuando alguien lo observaba, incluso a través de varias alas. Y ella, la sentía a ella. No sabía si era parte del ritual, o si algo real había crecido entre los dos. Pero Celia estaba dentro de él, como si sus pensamientos fueran un murmullo constante, como si su presencia estuviera rozando su conciencia incluso cuando no estaba cerca. Al mediodía fue conducido a la sala de las verdades. Una estructura colosal sostenida por pilares flotantes, donde se dictaban decisiones que alteraban el curso de las galaxias. Allí lo esperaban los ancianos del Consejo Imperial, los guardianes del trono, los sabios de otras razas aliadas. Todos lo miraban con repulsión o desprecio. Excepto Celia. La reina lucía imponente. Vestía una túnica ceremonial de escamas negras que dejaba uno de sus hombros desnudo. No llevaba corona.
No la necesitaba. Su sola mirada bastaba para que hasta los dragones sintieran miedo. Al llegar Esteban, ella no dijo palabra. Solo descendió los escalones del trono y se acercó a él. Hoy, declararé tu nombre. Y con ello, sellaré el vínculo, dijo ella, sin apartar los ojos de los suyos. ¿Estás segura de lo que haces?, preguntó uno de los ancianos. Su voz temblaba bajo la solemnidad. Celia se giró hacia él lentamente. Si cuestionas mi voluntad, cuestionas el trono. Y si haces eso, sabes cuál será tu castigo. El anciano retrocedió, tragando saliva. Entonces ella levantó la mano. Una esfera de energía se encendió en el centro de la sala. Era el orbe de memorias, donde quedaban registradas las decisiones sagradas. Pronunció su nombre. Esteban Cruz. Las letras flotaron en el aire. Se imprimieron en fuego púrpura. El orbe brilló, y se selló el destino. Hubo un murmullo contenido. Algunos se levantaron indignados. Otros simplemente bajaron la cabeza. La reina había sellado un juramento de unión con un humano. Algo que no se había hecho jamás. Algo que desafiaba siglos de linaje, poder, orgullo. Y sin embargo, ella no parecía preocuparse. Después del ritual, caminó junto a Esteban por los jardines elevados del palacio. Ninguno de los dos hablaba. La tensión vibraba como una cuerda a punto de romperse. ¿Sabes lo que has provocado?, dijo ella, por fin. Él asintió. No vine a jugar contigo, ni a buscar poder. Pero si este lazo es real, no tengo miedo de enfrentarlo. Ella lo miró. No como reina. No como estratega. Lo miró como mujer. Como alguien que llevaba demasiado tiempo sola. Como alguien que no recordaba la última vez que fue tocada con ternura. En el borde de un puente de cristal, se detuvieron. Esteban se acercó. Ella no lo detuvo. Puso una mano sobre su rostro y sintió su piel vibrar con la energía que ahora compartían. No sé si esto es amor, susurró ella, con la voz más humana que él le había escuchado hasta ahora. Él no respondió. Solo la besó. Fue un beso silencioso, sin fuego al principio. Fue exploración. Fue curiosidad. Fue temor disolviéndose. Pero luego, la energía estalló. Ambos lo sintieron. Era como si el universo se contrajera alrededor de ellos. Las plantas del jardín se arquearon hacia el cielo. Los cristales brillaron. Y los guardianes ocultos dieron un paso atrás con temor. Ella separó los labios, respirando con dificultad. Nunca había sentido esto. Yo tampoco, respondió él. La conexión era innegable. Pero la oscuridad no tardó en acercarse. Esa misma noche, cuando los dos compartían la misma cama por primera vez, no por deseo físico sino por necesidad de cercanía, el palacio fue atravesado por un mensaje urgente. Alguien había atacado los canales sagrados. Una señal de traición. Y todo apuntaba a una rebelión dentro del mismo consejo. Celia se levantó con furia. No llevaba ropa. Solo sus ojos eran suficientes para sembrar el caos. Esteban se incorporó. ¿Vienes conmigo?, preguntó ella. ¿Confías en mí?, replicó él. Ella no lo dijo con palabras. Solo extendió su mano. Y cuando él la tomó, el vínculo entre ellos ardió con una nueva fuerza. El amor era peligroso en Crisal. Pero más peligroso aún, era negarlo. Las alarmas en el Palacio Imperial de Crisal no sonaban como en otros mundos. No eran sirenas estridentes ni destellos rojos. Eran vibraciones profundas, un zumbido antiguo que atravesaba hueso y conciencia. Cuando comenzaron a temblar las paredes vivas del palacio y los cristales se tornaron oscuros, todos supieron lo que significaba. Guerra. Esteban y Celia emergieron del salón de descanso apenas vestidos. La reina ni siquiera tuvo tiempo de colocarse su armadura ceremonial. Su piel desnuda brillaba con una luz dorada, sus ojos encendidos por la furia. Las puertas se abrieron solas ante ella. Su energía era suficiente para activarlas. Dime qué sucede, ordenó sin alzar la voz. 3 guardianes se arrodillaron de inmediato frente a ella. Los Sartekis han atravesado el cinturón de defensa. 3 naves madre descendieron sin previo aviso. No contestan transmisiones. Las fuerzas planetarias han sido superadas. La reina caminó hacia la plataforma flotante que la elevaría al puesto de comando. Esteban la siguió sin decir una palabra. No sabía mucho sobre los Sartekis, solo rumores. Criaturas sin forma definida, que vivían en simbiosis con sus armas, y que no conocían la rendición.
Muchos los creían extintos. Otros decían que solo dormían, esperando un motivo para destruir otro mundo. Ahora estaban aquí. Celia no mostró miedo. Pero sus pasos eran más rápidos. Más tensos. La amenaza era real. La plataforma se elevó con ellos dos hacia la torre de mando. Desde allí, podían ver los cielos encendidos. Los escudos exteriores del planeta parpadeaban. Las sombras colosales de las naves enemigas cubrían parte del horizonte. Las nubes se deshacían a su paso como humo. La reina extendió una mano hacia un cristal oscuro. Una imagen tridimensional de todo el sistema se proyectó ante ella. Su ejército estaba replegado, desorganizado. Habían sido tomados por sorpresa. Y lo peor, no era solo un ataque. Es una emboscada, murmuró Celia, y sus ojos se cerraron con rabia. No vienen por el planeta. Vienen por mí. Esteban se acercó. ¿Por qué ahora? Porque rompí las reglas, dijo ella. Porque tomé a un humano como consorte. Porque el consejo está dividido. Y algunos han abierto la puerta a nuestros enemigos. Traición. Interna y externa. El peor escenario. Los escudos caerán en una hora, dijo uno de los comandantes, con el rostro pálido. El núcleo ha sido infiltrado. No sabemos cómo. La reina giró hacia Esteban. ¿Qué harías tú si fueses yo?, preguntó de pronto. Él la miró. La tensión entre ambos era como una cuerda de acero tirante. No había tiempo para protocolos. Atacaría primero, dijo. No desde aquí. Desde adentro. No dejes que nos rodeen. Llévame contigo. Ella lo observó. No tenía entrenamiento militar. Pero en su mirada había algo que muchos generales habían perdido: claridad. Y coraje. Ven. La sala se transformó. Se abrieron compuertas ocultas. De una pared surgió una cápsula sellada. Un núcleo de combate, exclusivo de la realeza. Ambos entraron. Dentro, la cápsula lo selló en una carcasa traslúcida. Celia apretó su palma contra una ranura y el sistema reconoció su código genético. Pero cuando Esteban hizo lo mismo, el núcleo se activó también. Eso no debía ser posible. La reina lo miró con asombro. Te has unido a mí más de lo que imaginaba. El vínculo creado por el néctar del juramento era más fuerte de lo que cualquier códice antiguo anticipaba. La cápsula descendió a toda velocidad hacia una pista oculta bajo el palacio. Desde allí, tomaron el mando de una de las naves de asalto más rápidas del planeta. No era grande. No llevaba cañones pesados. Pero era letal a corta distancia. Viajaban a través de la atmósfera a una velocidad imposible. Esteban nunca había piloteado una nave crisana. Pero el vínculo con Celia le mostraba qué hacer, como si sus pensamientos se fusionaran. El miedo no tenía espacio. Solo el instinto. Y la determinación. Ascendieron directamente hacia una de las naves madres Sartekis. En el trayecto, atravesaron el campo de combate. Vieron cómo ciudades flotantes eran alcanzadas por haces de energía oscura. Como soldados morían sin gritar, desintegrados antes de tocar el suelo. El imperio estaba sangrando. Y la reina ardía por dentro. Cuando llegaron al núcleo de la nave enemiga, lanzaron el ataque. La cápsula perforó la cubierta como un cuchillo a través de seda. Celia descendió armada con una lanza de plasma. Esteban la siguió, improvisando un escudo con el generador de la cápsula. Los Sartekis emergieron de las paredes. No caminaban. No tenían rostro. Eran masas de músculos vivos envueltos en armamento orgánico. Chillaban sin boca. Y atacaban sin lógica. Pero Celia era la reina por una razón. Cada movimiento suyo era mortal. Cada giro de su lanza era poesía de destrucción. Esteban luchaba con crudeza, con fuerza torpe pero efectiva. Y juntos, avanzaban. Uno cubría al otro. Uno respiraba el dolor del otro. Hasta que la nave tembló. Un rugido atravesó todo el casco. El comandante Sartekis había llegado. Celia lo reconoció. No por su forma, sino por su energía. Era inmenso. No tenía ojos. Solo un corazón gigantesco que latía como un tambor ancestral. Cuando emergió ante ellos, la nave se dobló. Ella se adelantó. Este es mi combate, dijo. No, respondió Esteban, y se colocó a su lado. El enemigo se acercó. Y sin más palabras, comenzó la verdadera guerra. La sala del núcleo central de la nave madre Sartekis parecía estar viva.
Las paredes pulsaban como carne, y el aire era espeso, caliente, denso de una forma antinatural. La criatura frente a ellos no era solo el comandante enemigo. Era algo más. Era antiguo. El ser se alzaba como un templo de guerra viviente, formado por tentáculos armados, placas negras que se adaptaban con cada golpe, y un núcleo palpitante que brillaba como un corazón desnudo de energía roja. No tenía rostro, ni voz, ni sombra definida. Pero su sola presencia hacía que el metal de la nave vibrara como si llorara. Celia dio el primer paso. Su lanza de plasma se alzó, y sus ojos ardían con una intensidad que no se había visto jamás. No pronunció advertencia, no gritó órdenes. Solo atacó. La criatura respondió con una descarga de ondas cinéticas. Esteban fue arrojado hacia un muro de carne metálica. La reina fue golpeada en el torso, atravesada por un brazo mutante que emergió del suelo como una trampa. Ella gritó de rabia, no de dolor. En el instante siguiente, su energía se liberó como una explosión solar. Cada golpe de su lanza partía carne viva, quemaba el aire. Cada movimiento era alimentado por siglos de furia contenida. Pero el enemigo se adaptaba. Se regeneraba. Celia no podía vencerlo sola. Esteban se alzó con dificultad. Su cuerpo sangraba por cortes abiertos, el hombro dislocado, la respiración agitada. Pero sus ojos no reflejaban miedo. En su pecho, el néctar del juramento hervía. No sabía cómo, pero algo dentro de él se activó. Como si el vínculo con Celia no fuera solo emocional, sino una fusión espiritual más profunda. Como si ella le hubiese dado acceso a una parte de su alma. Y entonces, recordó las palabras que ella le dijo aquella noche, cuando compartieron cama sin necesidad de deseo, cuando solo el calor humano era suficiente para unirlos. Si alguna vez caigo, di mi nombre. Pero no como reina. Como lo que soy para ti. Esteban cerró los ojos. La reina estaba siendo superada. El monstruo rugía, extendiendo sus miembros por toda la sala, aplastando metales, absorbiendo la luz. Ella cayó de rodillas. Su lanza quebrada. Su pecho sangrando. Él dio un paso. Y luego otro. Hasta quedar frente a ella. Puso una mano sobre su mejilla. Sus ojos apenas podían enfocarlo. Celia, susurró él. No como título, ni como mandato. Como promesa. Celia, mía. Las palabras parecieron despertar algo en el corazón del universo. El suelo se quebró. La criatura rugió. Y en ese rugido hubo miedo. La energía alrededor de Esteban se encendió como si el sol mismo hubiese sido invocado. No era magia. No era ciencia. Era amor puro, sin límites, sin condiciones, multiplicado por el vínculo sagrado entre dos almas que habían desafiado todo para encontrarse. Él alzó los brazos. Y gritó su nombre una vez más. Celia. El fuego los envolvió. Pero no quemó. Fue un renacimiento. El cuerpo de Celia se alzó del suelo. Sus heridas se cerraron. Su lanza reconstruida. Su piel cubierta por una armadura nueva, forjada con la misma energía que ahora salía del pecho de Esteban como una aura imposible. Y sus ojos, eran uno. Ahora lo entendían todo. El juramento no solo era simbólico. Había unido su esencia. Él ya no era solo humano. Era parte de ella. Y ella, de él. La criatura atacó con su brazo principal. Pero Celia lo cortó en dos antes de que llegara. Esteban, a su lado, creó un campo que desvió los ataques mentales del ente. Juntos, se movían como una danza. No necesitaban hablar. Solo sentir. Y entonces, al unísono, apuntaron al núcleo palpitante. Celia canalizó su energía en la lanza. Esteban canalizó la suya en su brazo, fusionado ahora con energía pura. Y juntos, lo lanzaron. El impacto fue total. La criatura gritó sin voz, desintegrándose desde su centro hacia los extremos. Las paredes de la nave vibraron como si lloraran, y luego comenzaron a colapsar. La reina cayó de rodillas. Esteban cayó con ella. Ambos se tomaron de la mano. La nave se derrumbaba alrededor, pero no les importaba. Sobrevivimos, dijo él, sin aliento. Todavía no, respondió ella, y cerró los ojos. En el último segundo, antes de que el núcleo explotara, una burbuja de energía surgió del suelo. Los envolvió, y los transportó fuera de la nave, directamente hacia la órbita baja de Crisal. La cápsula apareció en el cielo como una estrella fugaz. Fue recogida por fuerzas leales. Cuando se abrió,
Ambos seguían tomados de la mano. Y los que los vieron no comprendían cómo, pero sabían que algo sagrado acababa de suceder. Una unión que había nacido del desafío, crecido en la guerra, y sobrevivido al fin del mundo. El regreso de la cápsula al planeta Crisal fue visto por millones. No era una nave común. No descendía con la violencia de la guerra, ni con la arrogancia de la conquista. Era silenciosa, brillante, como una lágrima de luz que se abría paso entre las nubes negras del conflicto. Y cuando aterrizó en el centro de la explanada imperial, las puertas se abrieron con lentitud, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. Del interior emergieron dos figuras. Esteban sostenía la mano de Celia con firmeza. Ambos iban cubiertos por una capa de energía residual, marcas doradas que les recorrían los brazos como venas vivas. Ella caminaba con la frente en alto, los ojos fieros y orgullosos, pero había una suavidad nueva en su rostro. Y él, era diferente. Su postura era la de un hombre transformado. A un humano, sí, pero más. Sus sentidos afinados, su alma expandida, su destino sellado con fuego y amor. El ejército entero se arrodilló cuando los vio. Hasta los comandantes más antiguos inclinaron la cabeza. Porque no habían visto solo una reina regresar de la batalla. Habían visto una leyenda renacer ante sus ojos. La traición dentro del consejo fue descubierta poco después. Las mentes detrás de la invasión fueron juzgadas en silencio y retiradas del poder sin ceremonia. La reina no necesitó pronunciar sentencia. Su sola presencia bastaba para que nadie volviera a dudar de su autoridad. Y aún más impactante que la victoria fue el anuncio que vino después. En la gran torre del firmamento, bajo la lluvia de cristales celestes que caía solo una vez cada ciclo estelar, Celia tomó la mano de Esteban frente a toda la corte y los pueblos de los sistemas aliados. Su voz fue clara, cálida, firme. Desde hoy, este humano no será mi esclavo ni mi súbdito, no será sombra ni adorno. Será mi igual, mi compañero, mi consorte, mi esposo. Hubo un instante de silencio absoluto. Y luego, aplausos que no terminaron durante horas. Las celebraciones duraron 5 días. En cada rincón del imperio se encendieron fuegos rituales, se alzaron copas y se cantaron cantos que no se habían entonado desde hacía siglos. Porque no solo celebraban una unión. Celebraban un cambio. Una esperanza. Una reina que eligió no por deber, sino por amor. En la intimidad de la Cámara de las Lunas, más tarde, cuando la noche por fin les dio un respiro, Esteban y Celia se recostaron en el lecho imperial. No como gobernantes. No como símbolos. Solo como dos almas que habían atravesado el infierno y habían regresado juntas. Ella acariciaba su pecho con la yema de los dedos. Él la miraba en silencio, fascinado por cada expresión suya. Había aprendido sus gestos, sus silencios, sus suspiros. Y ella había aprendido los de él. Se entendían sin hablar. ¿Esto es lo que imaginaste cuando levantaste la mano aquella vez?, preguntó ella, sin dejar de sonreír. No, respondió Esteban. Era mucho más de lo que podía imaginar. Pero lo volvería a hacer 1000 veces. Ella cerró los ojos por un momento, como si absorbiera cada palabra en lo más profundo. Estás dentro de mí, dijo ella. No solo por el vínculo del néctar, sino por todo lo que me diste. Sin exigencias. Sin miedo. Y tú, dentro de mí, respondió él. Ya no sé dónde terminas tú y empiezo yo. Ella rió. Por fin. No la risa de una reina. La risa de una mujer enamorada. Esa noche hicieron el amor sin prisas. Sin pruebas, sin promesas de poder, sin el peso de los mundos. Solo piel contra piel, boca contra boca, alma contra alma. No hubo gemidos de guerra, ni sudor de combate. Solo susurros suaves y besos lentos que hablaban de hogar. De un futuro nuevo. Días después, mientras paseaban por los jardines colgantes de Ceral, entre flores que flotaban y criaturas que solo se dejaban ver ante aquellos verdaderamente unidos, la reina se detuvo. Tomó su mano con delicadeza. Y con la mirada fija en el cielo, le dijo en voz baja. Voy a darte una dinastía, humano. Pero no una hecha de tronos. Sino de momentos. De amaneceres, de luchas compartidas, de hijos con tus ojos y mi fuego. Él no dijo nada. Solo la abrazó. Y supo, sin ninguna duda, que ya no era un simple mecánico, ni un aventurero accidental. Era parte del alma de una reina. Y juntos, construirían un reino sin fronteras. Un lugar donde el amor vencía al deber. Donde la guerra no sería el fin, sino el recuerdo de cómo empezó todo.
Un humano, una reina, y una sola decisión. Levantó la mano. Y el universo cambió para siempre.